Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con la serie de videos de Power Query y particularmente vamos a estar viendo lo que son las acciones básicas de Power Query. Normalmente cuando ya hemos hecho las conexiones de Power Query, ya tenemos la base de datos conectada, necesitamos empezar a trabajar, ¿no? Entonces a veces tenemos que hacer lo que es la limpieza de datos, hacer algunos movimientos en la data. Entonces lo que le quiero mostrar en este video, cuáles son esas funciones básicas que nos permite el entorno de Power Query para realizar nuestros procesamientos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a verlo. Una de las funciones más elementales que podemos ver sería el eliminar duplicados. Cuando tenemos una data, normalmente a veces queremos asegurarnos que los datos que vamos a trabajar no tengan duplicados. Entonces, por ejemplo, si hay un dato como el ID, que es único, o el DNI, o el root, dependiendo de un dato que sea único, podemos utilizar, asegurarnos que ese dato sea único utilizando el quitar duplicados. ¿Cómo podemos quitar duplicados? Podemos darle a clic derecho y darle quitar duplicados. Quitar duplicados. Quitar. Entonces, si hay duplicados, fíjense que se nos creó una acción que se llama duplicados quitados. Esa acción nos permitió asegurarnos de que no va a haber, al menos por el ID, ningún duplicado. Otra de las acciones son elegir columnas. En ocasiones tenemos, a medida que tenemos más columnas en nuestra tabla, eso lo reflejamos luego en una tabla en Excel, eso ocupa más espacio. O simplemente queremos trabajar con las columnas específicas, venimos a una base de datos que puede tener 200 columnas y a lo mejor lo que necesitamos son 2, 3 o 10 columnas. Entonces, una de las acciones fáciles que nos permite, en lugar de ir, porque una forma de hacerlo es quitar, yo puedo hacer esto, seleccionar, quitar. Perfecto, yo puedo quitar esta. Pero en lugar de hacerlo uno a uno, que ya es una de las acciones básicas, quitar columnas, por ejemplo, si solo voy a quitar una, puedo hacer eso. Pero también tenemos la opción de elegir en el inicio, elegir columnas. Elegir columnas y allí tenemos la opción de decir, oye, yo me quiero quedar con la primera columna del ID, con proceso, con etapa y con suma IND. Fíjense que ya se quedó específicamente y lo que hizo en el fondo fue un quitar columnas, pero masivo. Sí, fíjate que si nosotros revisamos acá la función, lo que hizo fue que seleccionó solamente las columnas que específicas, utilizó esta consulta del lenguaje M, donde dice seleccione solamente estas 4 columnas. Podría incluso yo aquí editar esto y colocar manualmente la columna, pero ¿para qué? Si hago doble clic, puedo simplemente agregar otra más. Cuando son muchas, en este caso no aplica porque no son tantas columnas, pero si fueran muchas columnas, podemos hasta buscar. Supongamos que yo quiero buscar aquí el ID. Y el ID no está de primero, sino puedo seleccionar, quito, y puedo buscar luego el estado. Vean la facilidad, ¿por qué? Porque a veces cuando hacemos este tipo de cosas directamente en Excel, si seleccionamos uno y quitamos el buscador, entonces se nos descliquean todas las opciones. Entonces a cambio aquí no se va manteniendo y nos permite entonces facilitar la búsqueda y seleccionar esas columnas entre muchas columnas que pueden haber 200, 3000, las que sean, y nos permite seleccionar fácilmente las columnas que queremos conservar. Esta sería una de las funciones que tiene Power Query. También tenemos la opción de, obviamente, en ocasiones cuando importamos no nos viene el encabezado. Cuando hacemos la importación no nos viene el encabezado. Eso lo vimos en otro video anterior. Pero una de las funciones básicas es usar la primera columna como encabezado. En este caso ya está correcta porque la primera columna es el encabezado. Pero si estuviera incorrecta, le doy aquí, fíjense que ahí me cambió y me puso la primera fila y continúen siguiendo porque en este caso no mucho más videos. Hasta luego. Porque obviamente teníamos ya todo correcto. Otra función importante básica es el ordenamiento, que nos permite ordenar ascendente o descendentemente. ¿Por cuál columna? Bueno, la que ustedes decidan. Si es una columna de texto, te va a ordenar alfabéticamente. Si es una columna numérica, te va a ordenar numéricamente. Entonces podemos ordenar por esta columna, por ejemplo. Y podemos hacer una segunda ordenación.
Fíjense que en la misma fórmula hizo dos ordenaciones. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. En otro video lo vamos a ver cuando veamos algo específico sobre el tema del ordenamiento, que es que para que se conserve este ordenamiento hay que utilizar una función m para que a la hora de quitar duplicados, normalmente cuando hacemos esto es porque queremos quitar duplicados posteriormente. O a veces esa es una de las utilidades. Entonces, si quitamos duplicado directamente aquí, no se va a respetar el orden que acabamos de establecer. En cambio, si utilizamos una función que vamos a ver más adelante, en otro video, que viene del lenguaje M, vamos a poder conservar este ordenamiento y eliminar en el orden en el cual hicimos el ordenamiento. ¿Sí? Pero bueno, como estamos viendo solamente las funciones básicas, nos vamos a centrar en lo básico, en lo que podemos utilizar directamente en Power Query sin manejar el lenguaje M. También tenemos la opción de modificar el tipo de datos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es podemos modificar el tipo de datos directamente aquí. El tipo de datos, tenemos muchos tipos de datos. Obviamente el contenido de la columna tiene que corresponder al tipo de datos. Por ejemplo, si yo quiero modificar esta columna numérica, le quiero pasar a texto, perfecto. Pero si yo tengo una columna como esta, por ejemplo, esta de texto, el texto siempre va a aguantar todo. O sea, tú todo lo puedes pasar a texto. Tú puedes tener un número y lo pasas a texto y no pasa nada. Pero si yo quiero pasar, no sé, este nombre a numérico, me va a decir error. Obvio, porque él trata de hacer la transformación y no puede. Entonces, ¿qué ocurre? Esto nos permite evaluar otra función básica que es el manejo de errores, ¿no? Fíjense que si yo obtengo un error, a veces puede esta palabra de error se puede presentar en una fila en concreto, porque a lo mejor al hacer la transformación ocurrió que en esa fila específica no se pudo hacer la transformación. El error se puede ver a diferentes razones, pero supongamos que aparece este texto que dice error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Una de la opción que tenemos es quitar estos errores. ¿Cómo lo hacemos? En inicio tenemos la opción de quitar filas. O sea, ¿qué filas quiero quitar? Hay varias opciones allí. Pero me voy a centrar ahorita en la opción que estamos viendo, que sería cómo quitar los errores. Quítame todos esos errores. Ya, me quedo en cero. En este caso porque hice que todas las columnas fueran errores. Pero si el error nada más es la fila 1, me habría quitado solamente la fila 1. También tenemos la opción de hacer que esos errores, si doy clic derecho, puedo decir, quiero que reemplazar errores. Y quiero que ese error colocarle aquí como error. Como es numérico, okay, vamos a poner aquí. Vamos a colocarlo como 0. Listo. Y ahí sustituimos el error y lo adaptamos al tipo de datos que debería estar. Como el tipo de datos es numérico y quedó numérico. Perfecto. Entonces, esta es otra función que tenemos básica. O sea, podemos manejar los errores fácilmente sin tener que utilizar ningún tipo de código M ni nada. Tenemos también la opción de mover columnas. Pues supongamos que yo quiero que la etapa no esté aquí. Yo puedo agarrar y mover esto así. La selecciono, la dejo seleccionada con el mouse en el clic izquierdo y la coloco en la ubicación que yo quiera. También tengo la opción de darle clic derecho y decir mover. ¿Dónde? Muévelo. Fíjense que aquí dice mover. Me da varias opciones. Mover a la izquierda, a la derecha, al principio y al final. Esto es especialmente útil cuando tenemos una columna que está muy al inicio y queremos moverla a lo mejor al final. O la quiero mover ahora al principio. Fíjense, entonces tenemos la opción de mover columnas. También tenemos la opción de reemplazar valores. Supongamos que yo aquí quiero reemplazar todo lo que dice proceso como pros. Supongamos que nos interesa por alguna razón hacer eso. ¿Vale?
Son valores. Okay. Debo reemplazar proceso por pros. Así. ¿Ya? Ahí quedó modificado. Entonces, bueno, ahí también tenemos la opción de modificar el texto masivamente en las columnas, ¿sí? Como lo podríamos hacer también directamente en la hoja de cálculo. También tenemos la opción de contar rápidamente cuántas filas hay. Por ejemplo, te vas a la opción de transformar, le das a contar filas. Y así yo puedo saber, hoy tengo 100 elementos. Rápidamente puedo tener la totalidad de los datos. Una función útil cuando quieres ponderar qué vas a hacer con los datos, si hay muchos datos o quieres dar una respuesta rápida, ¿no? A ver qué otra función podemos ver por acá. Bien. Esas son básicamente como las funciones más básicas, ¿no? Son las acciones básicas que utilizamos. Obviamente que vamos a ver en otros videos cómo manejar, por ejemplo, los textos, cómo manejar otro tipo de funciones numéricas. Algo importante, otra función que me gustaría ver en este video era si yo quiero agregar, en ocasiones queremos crear una clave, ¿no? Eso pasa mucho cuando estamos creando informes y a lo mejor solamente una columna no es una clave, no es una clave, no es un ID. Entonces queremos combinar dos. Entonces yo puedo agarrar, selecciono esta columna, por ejemplo, y selecciono la etapa. Fíjense, el orden importa. Seleccioné la columna y luego la etapa. Columna y etapa. Me voy a donde dice agregar columna, combinar columnas. Y aquí le coloco cuál va a ser el separador. Yo le coloqué como separador el personalizado. Puedo usar cualquiera de esos. Le coloco guión bajo y le voy a colocar, no sé, clave. Fíjense que me va a crear una columna con el ID que es el 14, el guión bajo que es el separador que pedí, que seleccioné, y la etapa. Si yo hubiese hecho primero la selección de la etapa y luego del ID, voy a repetir el proceso. Fíjense que ahora me lo va a crear, pero al contrario, primero la etapa y luego el ID. Así que es importante el orden en el cual seleccionamos con control. ¿Cómo vamos seleccionando? Control y clic izquierdo. Seleccionamos y va quedando seleccionado como lo queremos, ¿no? En esta ocasión lo que yo hice fue agregar una columna, básicamente como una columna personalizada, pero lo que hice fue combinar dos columnas. Esto se usa mucho, al menos yo lo uso mucho cuando yo quiero crear claves únicas. Por ejemplo, quiero tomar el ID con la fecha, porque a lo mejor el ID se repite, ¿sí? Sobre todo en esas tablas de hecho, donde se repiten muchos datos, a lo mejor se repite el ID, pero tiene diferentes fechas. Y yo quiero obtener fechas únicas, ¿sí? Entonces, pero si no puedo hacer directamente un quitar duplicado por fecha única, porque quitaría todo el mes, tendría que ser esa combinación. Normalmente después de eso lo que yo suelo hacer es quitar duplicados por esta clave que creé. Normalmente eso lo hago cuando quiero ir limpiando los datos que quiero trabajar realmente, ¿no? Todo va a depender obviamente de su proyecto, de lo que ustedes quieran hacer. Pero bueno, esas son como las funciones más básicas. También tienen funciones de fecha, eso lo vamos a ir viendo. Pero las funciones más básicas, las acciones básicas de Power Query serían estas. Quitar duplicados, quitar columnas, seleccionar columnas, reemplazar datos, conservar filas, y ya veremos lo que son las funciones de texto. Bien, le vamos a dedicar un video único para que la veamos con calma, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse para más videos como estos y recuerden sigan estudiando y mejorando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.